ministerio, gloria a Dios por eso. Y les quiero decir que cuando el Señor llama, empaca. Dice que a lo que el Señor llama, a estos, Él le provee lo necesario. Él entró como indocumentado hace 17 años, ciudadano. Él es del estado de Chiapas. Ustedes son de Chiapas también. Y el Señor lo trajo con un propósito aquí a Estados Unidos. Y el propósito es que predique la palabra de Dios. Quiero también decirle que su esposa se encuentra presente con nosotros. ¿Su nombre? Melanie, ¿no? Eso suena como melodía, Melanie. Y sus dos hijos, el varoncito, la chiquita y Génesis que cantó. Todos ellos tienen un ministerio. Así que él es un ejemplo vivo de que cuando el Señor le hace cruzar la frontera, porque Dios tiene un propósito para él, y le entrego el micrófono a él, yo no puedo seguir predicando. Feliz sábado, familia. Me disculpan la voz, pero es algo normal cuando uno está en los 17, 18 años, el cambio de la voz. El polen me está afectando, la alergia. Yo sé que muchos de ustedes también pasan por eso. Y durante muchos años yo no tenía ese problema con el polen. Parece que cuando uno ya le va pegando los 40 años ya muchas cosas nos empiezan a hacer daño, ¿ah? Igual, hermano, y eso que no llega a los 40 todavía. Hermano, gracias por la linda presentación. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Mi vida, tengo testimonios grandes que quisiera compartir con ustedes, quizás en algún momento, porque Dios es bueno con sus hijos, amén. Gracias, mi hermano. Primero que nada, familia, tienen una linda iglesia. Oye, me encanta esa decoración, ¿no? Le da vida, muy lindo. Escuché algo que no sé si fue nuestro hermano que comentó y lo que pasó en República Dominicana. Y cuando nosotros vemos las situaciones en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares, incendios forestales, el calor inmenso, lugares donde la cantidades de lluvia, inundaciones, terremotos, no sé mucho, otro terremoto que azotó en otro de los países. Y nosotros vemos desastres tras desastres. Hoy mismo las personas están preocupadas por los cambios políticos, tantas cosas que está pasando ahora con el presidente. Y todo eso crea pánico en la comunidad, crea pánico en las familias, crea pánico incluso para muchos de nosotros los cristianos. Pero yo quiero decirles, familia, que es normal que haya pánicos en la comunidad. Pero yo creo que nosotros como cristianos no deberíamos acostumbrarnos a darlo por hecho o algo normal todo lo que está pasando. Ustedes saben que el mayor problema que muchas veces nosotros tenemos es que nos acostumbramos a ver lo que está pasando. Antes, hace muchos años atrás, no era común que alguien entrara en una escuela y le quitara la vida a unos niños. Ahora se ha vuelto tan común que pasan en las noticias, uno ve la noticia y uno dice, oh, se mataron otros 20 en una escuela, o murieron tantos. Y pareciera que lo empezamos a ver como algo normal. Pero familia, todas estas cosas que nosotros vemos o que están pasando debe ser algo para motivarnos, animarnos a seguir adelante, porque el Señor viene pronto. Amén. El Señor viene pronto.
Y como iglesia, nosotros tenemos que estar enfocados en cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. Dios estableció esta iglesia con dos propósitos. Y si esta iglesia pierde esos dos propósitos, podría decirles que deja de ser la iglesia de Cristo. Cuando Dios establece la iglesia, repito, lo hace con ¿cuántos propósitos? Dos. ¿Alguien me puede decir cuál es la primera? Fuimos llamados para servir. Esta iglesia fue llamada para servir. En una ocasión, los discípulos conversando con Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 20, pueden leer desde el 25 en adelante. Los discípulos siempre tenían un problema y el pleito de ellos era siempre quién iba a ser el primero, ¿cierto? En varias ocasiones ellos decían: Señor, yo quiero, hubo una petición, ¿se acuerdan? De las madres que llegaron a donde Jesús y le dijeron: Señor, cuando tú estés en tu reino, yo quiero que mi hijo esté ¿a dónde? A tu lado derecho. ¿Y el otro a dónde lo quería poner? A la izquierda. Y ustedes saben que cada vez que Jesús se desapartaba de los discípulos, empezaba una contienda entre los discípulos de quién iba a ser el primero. Y Jesús, conversando con los discípulos, le dice: si quieren ser el primero, sean vuestros siervos, sirvan. Dios dejó esta iglesia para servir. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando usted ve o lee la parte donde dice el propósito de la iglesia, dice ahí que Dios dejó la iglesia como el medio señalado para la salvación de las almas. Amén. Tiene un propósito, su propósito es servir, pero tiene una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar. Amén. Y yo quiero hablarles en esta mañana una de las bendiciones que nosotros obtenemos al estar involucrado en la obra del Evangelio. Amén. Hay una bendición especial que el Señor tiene para su hijo, para sus hijos. Hay una bendición especial que Dios tiene para su iglesia. Hay una bendición especial que Dios tiene para su pueblo cuando estamos envueltos en la obra del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se conocen la historia del apóstol Pablo? Todos, que la mayoría, de seguro. Escuché que hay unos que son recién bautizados, algunos estamos conociendo, a veces no conocemos, pero el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que odiaba a los cristianos. Abran sus Biblias en el Evangelio, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 9, solo vamos a pasar por encima en el capítulo 9 para que nuestros amigos que nos están visitando quizás nos puedan seguir ahí en la lectura de la Biblia. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de camino, los trajese preso a Jerusalén. ¿Ese era quién? Saulo. Cuando nosotros vemos la historia de Saulo, Saulo era un hombre que celoso, que
tenía un celo, un vigor por querer encerrar a todos los cristianos. Y él mismo, en camino a Damasco, antes de ir a Damasco, va a los oficiales y le dice: mira, yo quiero cartas, porque si se me atraviesa un cristianito por ahí, yo me lo voy a traer arrastrando para encerrarlo. Ese era Saulo. Cuando usted comienza a ver la historia de Saulo de ahí en adelante, vemos la conversión de Saulo. Después de la conversión, cuando Pablo y Jesús tienen ese encuentro, Dios llama a Ananías y le dice: mira, ve a tal lugar, porque ahí está ¿quién? Saulo. Tú vas a ir donde él, vas a poner las manos sobre él para que él recobre la vista. Y usted puede leer ahí en la Biblia todo lo que pasa. Y Saulo es instruido por Ananías, luego instruido por los discípulos. Inmediatamente de la conversión de Saulo, ¿qué hace Saulo? Cuando usted lee ahí en el capítulo 9 en adelante, inmediatamente comienza ¿qué? A predicar. Y comienza a predicar de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se apasiona tanto por el evangelio que comience a realizar su primer viaje misionero. ¿Algunos de ustedes han leído parte de la vida de Pablo? Lea la vida de Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 9 en adelante. En el primer viaje del apóstol Pablo comienza en cada ciudad donde él iba. Había ciudad que él duraba meses, un año, pero en cada ciudad que él iba establecía una iglesia. Y yo quiero llegar al punto central de mi mensaje, donde me voy a centrar en 2 versículos que va a ser la parte esencial del tema del día de hoy, para que nosotros veamos de las bendiciones que uno se pierde cuando uno no se involucra en la obra del evangelio, de la predicación. Saulo comienza a establecer iglesias por diferentes ciudades. Usted va a encontrar después un segundo viaje del apóstol Pablo, y en el segundo viaje que el apóstol Pablo hace de nuevo como misionero, vuelve a regresar en todas las iglesias que él ha establecido. ¿Saben por qué Pablo vuelve a regresar? Porque ahora en las iglesias que él estableció tenemos a judíos, tenemos a gentiles, tenemos a los griegos, y comienza a haber una división en la iglesia. Y una de las divisiones era que los judíos decían que los gentiles tenían que circuncidarse, tenían que pasar por ese proceso. Habían otros que decían que no. Entonces Pablo regresa y en su segundo viaje misionero va por todas las iglesias, organizando a las iglesias, ayudándoles a que se enfoquen en estar unidos a fin de que ellos puedan avanzar con el evangelio. ¿Cuántos de ustedes se conocen la oración de Jesús que hace por los discípulos y por cada uno de nosotros? Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Lea esa oración. Y cuando usted lee esa oración que Jesús hace, el énfasis que Jesús le pone en la oración, como en 4 o 5 versículos, el énfasis que Jesús pone en esa oración es: Señor, te pido que ellos sean ¿qué? Uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Amén. ¿Cuál es la evidencia
en una iglesia de que Jesús es quien reina en la iglesia, ¿cuál es la evidencia? La unidad. Y cuando hablamos de unidad en la iglesia, no significa que todos pensemos igual, todos pensamos diferentes, ¿correcto? Y pensamos diferentes porque Dios nos hizo. Dios nos ha hecho diferentes. Yo no sé cuántas nacionalidades hay en esta iglesita, pero he escuchado que tenemos chiapas de aquí, ¿no? Donde no le encontramos sabor a la comida si no hay chile. Eso es Chiapas. Nuestros hermanos de Guatemala también están por ahí. Tenemos esa misma costumbre. Y no importa el calorazo que esté siendo, pero tiene que haber habanero ahí en la comida. Yo no sé qué más nacionalidades hay aquí, pero déjenme decirles, cuando nosotros estamos unidos como iglesia y tenemos un propósito de servir y predicar, de enfocarnos en nuestra comunidad, es ahí donde se rompen las barreras del idioma, es ahí donde se rompen las barreras de las culturas, es ahí donde queda todas nuestras indiferencias y estamos enfocados en una misma dirección. Amén. Quiero avanzar, quiero ir un poco rápido. En el libro de Hechos, capítulo 18, yo me voy a saltar gran parte del sermón porque siento que la voz no mucho me ayuda. Vamos a la parte esencial del sermón. Hechos, capítulo 18, y aquí sí yo quiero que abran sus Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 9 y 10. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo no fue nada fácil. Después de ser un perseguidor, pasó a ser un mártir. Pasó a ser perseguido. ¿Y por causa de quién? Del evangelio, por causa de Jesús. En varias ocasiones, cuando usted estudia y analiza la vida del apóstol Pablo y cuando él cuenta su testimonio, en varias ocasiones él fue apedreado. En una ocasión lo dejaron ahí tendido que los que lo apedrearon pensaban que ya lo habían que estaba muerto. En otra ocasión lo tuvieron que bajar de la ventana de una casa, metido en un canasto, en una cesta, para que él pudiera escapar. En varias ocasiones lo intimidaron, le dijeron que tenía que parar, que tenía que dejar de hablar de Jesús, que estaba enloqueciendo al mundo. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús y tú quieres que otras personas conozcan de Jesús a través de tu testimonio, a través de tu predicación, el enemigo tratará de destruirte. Tratará de destruir tu familia, tratará de enviarte problemas físicos, problemas de salud. Pero hay algo interesante. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está con nosotros todos los días? Amén. Yo creo que el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor cuida de cada uno de nosotros. Pero yo noto, no sé si es mi percepción, pero yo noto que hay una bendición especial para aquel que está en la batalla.
para aquel que está en medio de la guerra. Yo siento que el Señor está ofreciendo una bendición especial, porque en medio de una situación difícil, Jesús por la noche se le aparece en visión a Pablo y le dice, versículo 9 del capítulo 18 del libro de Hechos: no temas, sino que habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Yo llegué en este país en el 2006. Para mis amigos de Chiapas o los que hemos pasado de migrantes de este país, yo fui detenido 2 veces en el desierto, pasé la tercera vez, y si les cuento mi historia de cuánto yo sufrí en el desierto, hace unos días estaba en la casa de un cliente y yo estaba tocándole, ¿no? Y llamando en el teléfono para que me abriera el puertón. Y yo tocándole y marcándole y no me contestaba. Y me brinqué la barda. Pasé un amigo, una persona conocida. Y ya iba en la parte de atrás porque necesitaba recoger algo en su casa. Y está él sentado atrás y me dice, dice, ¿cómo entraste? No te preocupes, yo estoy acostumbrado a brincar la barda, le digo. Imagínese 3 veces pasando del desierto, así que le digo, estoy acostumbrado. Estuve aquí como 7 años y medio, luego Dios me dio el privilegio de conocer a que ahora es mi esposa. En el 2013 yo regreso a Chiapas. Diciembre de 2012, mi esposa regresó en enero del 2013, perdón, se fue para Chiapas. Tomamos la decisión de casarnos en Chiapas. Tenía 7 años y medio que no veía a mis padres. Y así que mi esposa enamorada dice, si tú te vas, yo me voy. Amén, hermano. Y un consejo para los muchachos: nunca le preguntes a una muchacha, ¿te irás conmigo para México? No, primero enamórala y después haz tus maletas y vas a ver cómo va a ir ella corriendo detrás de ti. Cuando yo llego a Chiapas, yo había comprado una propiedad cerca de Tapachula. Yo crecí en el rancho, 3 horas fuera de la ciudad, y ahora estaba como a media hora de la ciudad. Lo interesante es que yo iba a un lugar que ni yo conocía. Le había dicho a mis padres, cómprese un terreno que esté cerca de la ciudad, media hora por lo menos de distancia. Y construí una casita. Y yo llegué a Chiapas sin conocer a nadie. A ese lugar, la única persona que yo conocía en ese lugar era mi hermanita, porque se había casado con alguien y se habían mudado a ese lugar. Así que yo, como un adventista, me bauticé aquí en el 2008. Cuando yo llego a Chiapas, lo primero que yo empiezo a buscar es una iglesia. Y me llevé la sorpresa de que cerca de mi casa, a 15 minutos caminando, estaba una iglesita. Era la única en el lugar. Y decía Iglesia Adventista. Apenas se veía la letra, ya todo se estaba borrando, una iglesia viejita. El día miércoles, había llegado martes en la noche, el día miércoles, tomé mi Biblia y dije, voy a conocer a la iglesita.
y voy a conocer a mis nuevos hermanos en Cristo. Cuando yo llego a la iglesia, estuve desde las 5:30. Llegó las 6:30, las 7, nadie llegó, la iglesia nunca se abrió. Me fui triste para la casa porque uno en este país, uno agarra esa energía de convivir con los hermanos, de socializar, la música. Lindo los hermanos aquí que dirigieron a la alabanza. No, uno está acostumbrado a una linda iglesia y uno llega a nuestros países y todo es diferente. Todo es diferente. El día viernes yo me alisto y digo, bueno, hoy sí deben de abrir la iglesia. Así que yo me alisto, me preparo, tomo mi Biblia y me voy el viernes para la iglesia. Llego a las 5:30 porque no sabía cuál era la hora exacta, pero mi hermanita me había dicho, creo que no, ni me supo decir la hora en que ellos se reunían en sí. Mi hermanita no es adventista. Llegó 6:30, 7 y nunca nadie se apareció a la iglesia. Regreso para la casa triste, con vergüenza. Mi hermanita, de hecho mis padres, ellos eran evangélicos mucho antes de que yo me convirtiera en el adventista. Yo con pena, mi hermanita se casó con un católico, así que ahora es más católica que evangélica. Yo con pena le digo a mi hermanita, oye, de casualidad tú sabes si la iglesia adventista se reúne, si está abierto. Y mi hermanita me dice, creo que se reúnen un rato los sábados, pero es una iglesia, dice, que está desapareciendo. En otras palabras me dijo, es una iglesia que está muriendo. Efectivamente, al siguiente sábado la iglesia se abrió. Mi esposa todavía no estaba, así que llegaron las hermanitas y noté que eran como 8. Conmigo éramos 9. De vez en cuando se aparecían 4 líderes uniformados, con corbata y todo, y resulta que eran líderes que se habían ido al movimiento reformista y estaban en disciplina en ese momento. Y las pobres hermanitas no querían abrir la iglesia, porque cuando ellos abrían la iglesia los miércoles y los sábados, ¿saben qué hacían estos ingratos? Se sentaban enfrente y cuando ellos llegaban tomaban el púlpito sin el permiso de nadie para predicarles a ellos, a las pobres mujeres. 5 hermanitas. Porque el trabajo de ellos era adueñarse de la iglesia completa. Para eso tenían que conquistar los 8 corazoncitos que quedaban ahí todavía. En medio de eso llego yo. Cuando yo veo lo que está pasando, sábado tras sábado, recibo 2 visitas inesperadas de mi casa. Era un amigo que se había ido en ese movimiento también y vivía lejos. Había viajado 4 horas para ir a verme, solo para ir a envenenarme y a decirme un montón de cosas. Me visitaron los líderes que estaban en disciplina. Y yo decía, Señor, ¿qué hago? Y yo le dije al Señor, Señor, si yo estoy aquí es con un propósito. Y yo no creo que tú no mueves a nadie de tus hijos sin un propósito. Y yo me paré firme a esta gente y le dije, miren, si la intención de sus visitas es venir a envenenarme, no los quiero volver a ver a mi casa. Déjenme por mí mismo conocer a la iglesia. Déjenme por mí mismo conocer al pastor, conocer la conferencia. Déjenme por mí mismo ver qué está pasando. 4 meses después vinieron los nombramientos. El pastor manda una carta a las hermanitas
y le dice: no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero yo estoy proponiendo directamente al hermano Fernando para para encargado o anciano de la iglesia. Las hermanitas no les quedó de otra que aceptarme. Empezamos a trabajar en el evangelio. Yo le dije al Señor: Señor, esta obra es tuya. Al mes siguiente, bueno, ya mi esposa ya estaban ahí, así que ya con mi esposa y la niña ya éramos como 12. Empezamos a trabajar, empezamos a visitar. Mi primera función fue conocer a mis hermanitas, las 8 señoras, visitarlas en sus casas, orar con ellos, ganarme sus amistades, empezar a tener una relación con ellos. El Señor comenzó a bendecir la obra en esa iglesia. Esa iglesita llevaban 6 años sin bautizar ni una sola persona. Al contrario, habían perdido todos los miembros, la membresía. Ustedes saben que en México y en muchos países latinos, a los pastores les dan, aparte de que tienen muchas iglesias, pastores que tienen el pastor de ahí tenía 13 iglesias. Así que el pobre estaba apagando fuego en una iglesia y en el otro se estaba ya quedando pura ceniza. Muchas iglesias. Y a las iglesias, a los pastores, le dicen: ¿sabe qué? Le dicen al pastor: tu distrito, tus 2 iglesias tienen que bautizar para este año un ejemplo, 100 personas. Y a la iglesita cada año le daban como meta que bautizaran 2 personas. Y la iglesita llevaba 6 años que no bautizaba ni uno. Cada diciembre, cuando hacían el evento de la ceremonia de lo que es lo que hizo la iglesia durante todo el año, a veces las hermanitas no iban por pena. O si iban, se quedaban sentadas hasta atrás y le decían al pastor que ellos no iban a pasar. Para la honra y gloria de Dios, ese primer año bautizamos 6 personas. Luego el pastor dice: oye, esa iglesia bautizó 6 personas. Ok, el siguiente año vamos a darle como meta que bauticen 6 personas. El siguiente año bautizamos 12 personas. A mitad de año, cuando yo tuve que terminar mis 2 años y medio y con la bendición del Señor poder regresar como residente a este país, una iglesita de 8 miembros, ahora una iglesia de 60 miembros con una asistencia que la iglesita era un poquito más pequeñita que esta, pero casi el mismo tamaño, y estaba lleno todos los sábados. Yo he estado a punto de perder la vida en 4 ocasiones. Yo no debería estar vivo hoy en día. He pasado por muchas cosas que yo no debería estar con vida aún. Déjame contarles una de ellas, algo rapidito. En el 2014, 2015, ustedes han escuchado, ¿no? Conocen al pastor Arnaldo Cruz. ¿Han escuchado al cantante Felipe Garibo? Ese día en Tapachula,
Iban a realizar un mes antes, iban a realizar una campaña en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros era un lugar que tenía como capacidad 9,000 personas. Y fue una plaza que le metieron cerca de 18,000 personas cada noche en la campaña. Antes de la campaña yo estaba orando, yo estaba emocionado. Mis hermanos de la iglesia, los jóvenes, yo tenía una camionetita, una pick-up, y los muchachos, los hermanos de la iglesia me decían: hermano Fernando, usted va a llevar su camioneta para las campañas toda la noche. Y yo me reuní con la iglesia y le dije: miren, agarremos un fondo de la iglesia para que ustedes como iglesia renten un transporte y puedan ir todas las noches. Pero mi camioneta, una de mis oraciones, mi deseo era llevar toda mi familia a la campaña, que no eran adventistas. Y mi oración era: Señor, que esta campaña pueda ser de bendición para mis padres que son evangélicos, para mi familia que son católicos, para mi hermanita y para todos los amigos. Y yo le decía a la iglesia: en mi camioneta voy a llevar como 16, 20 personas, puras visitas. Porque mi anhelo era que mi iglesia siguiera creciendo, pero que mi familia también se convirtiera. 3 semanas antes del accidente, de la campaña, tuve un accidente grandísimo. Estaba regresando de haber llevado un grupo de personas, a mi hermano y sus amigos, a la playa en Puerto Madero, en Tapachula, Chiapas. Ellos habían disfrutado, yo había disfrutado con mis hermanos de la iglesia, porque ese día habían bautizado como más de 20 personas de mi distrito. Después de que terminó los bautizos, mi hermano y sus amigos se divirtieron, la familia. Salimos a las 6 de la tarde de la ciudad, de la playa, para ir rumbo a la casa. Estábamos a punto de llegar a la ciudad, estábamos a punto de salir de la autopista, cuando un hombre ebrio, borracho, nos impactó del lado de mi hermano. Es probable que mi hermano perdió el conocimiento en ese mismo momento. Yo solo recuerdo cerrar los ojos y repetir cada vuelta que la pick-up daba: Señor, cuídame, cuídame. Dimos 5 vueltas con la pick-up a una velocidad tremenda y terminamos en sentido contrario de la autopista. 3 días después falleció alguien de los que iba conmigo. Habían 6 heridos en el hospital y mi hermano, por misericordia, seguía debatiéndose entre la vida y la muerte. Ese testimonio les quiero contar para encajar con el tema de que Dios tiene una doble bendición para sus hijos, que aunque el enemigo te quiera destruir, Dios no lo va a permitir. Dios va a permitir que ciertas cosas lleguen a tu vida, pero Él confía que tú la vas a sobrepasar. Porque es necesario que vengan pruebas en nuestra vida, porque a través de cada prueba uno puede salir más fortalecido. Amén. Por misericordia y protección divina, la camioneta que había dado 5 vueltas quedó totalmente deshecha. Y yo salí de esa camioneta sin ninguna herida. Cuando yo salgo de la camioneta, empiezo a buscar a mi hermano. Mi hermano no está en la camioneta.
Salgo a buscar alrededor, mi hermano no está en la camioneta. Veo heridos por todos lados. Me vuelvo a meter en dentro de la camioneta. Mi hermano no está en la camioneta. La camioneta había quedado con las llantas para arriba. Mi hermano había quedado tirado a una distancia por allá en medio de la carretera. Cuando yo voy donde él se está debatiendo entre la vida y la muerte. Él está fuera de control. Mientras yo estoy atendiendo a mis hermanos, a mi hermano y las personas que iban conmigo, llegan unas personas y me dicen: mira, el que te impactó es una persona que está bien borracho. Intentó huirse, pero nosotros lo hemos detenido. Y a mí no me preocupó por ir a verlo a él ni hablar con la policía. Yo era un novato en México, porque yo había aprendido a manejar aquí. Y en Estados Unidos uno está confiado de que tienes testigos, ok. Tú estás bien. Porque tú sabes que la ley, gracias a Dios, hasta ahora todavía es recta. Y yo me olvidé de que estaba en México, de que no estaba en Estados Unidos. Después que se llevaron todos los heridos y se llevaron al último, que era mi hermano, las policías llegaron donde mí, me esposaron y me subieron a la patrulla. Para ese entonces ya había llegado mi pastor, que vivía en Tapachula, y algunos hermanos que vivían de la ciudad. Y le dicen a la policía: ¿por qué se lo llevan si él es inocente? La policía no le respondió, fueron agresivos, me metieron a la patrulla y se lo llevaron. Después, estando ya adentro encerrado junto con el culpable, me enteré que el que nos había provocado el accidente era un hombre retirado de la Marina, un hombre que tenía mucha influencia, un hombre que desde el momento del accidente tenía a su familia y los abogados. Le habían sobornado a la Policía Federal, la estatal y del tránsito. Cuando me llevan a la cárcel, veo que le dan mejor trato a él. Nos llevan en diferentes prisiones esa noche. A él lo saludan y le dicen: ¿qué haces aquí? Mientras que a mí me veían como el criminal. Toda esa noche pasó. Yo no sabía si mi hermano continuaba con vida, si había aguantado llegar al hospital. No sabía qué estaba pasando conmigo. A las 10 de la mañana, como muchos de ustedes, cuando pasamos momentos difíciles, nos comenzamos a preguntar: ¿dónde está Dios? Yo estaba en la cárcel llorando y le digo: Señor, yo no te siento. Siento que me has dado la espalda. No sé qué está pasando. Yo estaba preso en la primera celda. El que me provocó el accidente estaba al fondo. Desde las 6 de la mañana sus abogados entraban y salían. Tenía 2 abogados. Yo lo escuchaba, que hasta teléfono tenía comunicándose para afuera. Yo me sentía solo. Como a las 12 del mediodía llega un hermano de la ciudad de Tapachula, hermano de mi iglesia. Me dice: hermano Barrios, prepárese. El accidente fue el día anterior, como a las 6:30 de la tarde. Dice: todos los cargos están más sobre ti. El hombre ha comprado a toda la policía.
la asociación, me había metido un abogado de la asociación, pero él no tenía influencia. La situación era difícil. Me dice el hermano, prepárese. Su hermano sigue luchando entre la vida y la muerte. Por un milagro él está vivo aún. Pero hay otra persona delicada que también está grave, muchos heridos. Cuando él me dice eso, yo digo, no puede ser. Cuando él se va, yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, algo tú tienes que estar haciendo conmigo. ¿Qué mal he hecho? Si lo único que he querido es que tu evangelio avance. Como a la 1 de la tarde recibo la visita de mi padre. Mi padre no sabía ni qué estaba pasando conmigo, ni qué tan complicado era. Mis padres habían viajado de lejos para llegar y la preocupación más grande de ellos era ¿quién? Mi hermano. Llega mi padre donde mí, un hombre fuerte. Nunca en la vida lo había visto llorar. Veo que llega, me ve en la cárcel, su hijo muriendo en el hospital. Él se rompe en lágrimas y solo me dice, hijo, sea fuerte. Como a las 2 de la tarde, las policías llegan para meterme en la patrulla y llevarme a hacer las declaraciones en oficina de declaraciones. En ese momento yo salgo triste, renegando y diciendo, Señor, ¿por qué me has dado la espalda? ¿Alguna vez usted lo ha hecho? ¿Alguna vez usted ha pasado por una situación difícil? Que pareciera que Dios tiene tiempo para todos, pero no tiene para usted en ese momento. Yo salgo en ese momento destrozado, no sabía qué iba a pasar. Cuando me están metiendo la patrulla, una señora me grita por mi nombre y dice, Fernando, dice, todo va a estar bien. Y le grita a la policía, ¿a dónde lo llevan? Dice, va a declaraciones a tal lugar. Y la señora le dice, Fernando, no te preocupes, mi abogado viene de camino. Tú no estás solo. Una señora que no era adventista, pero me conocía y había visto el crecimiento de la iglesia, porque su mamá sí era adventista de esa iglesita. Una mujer que tenía mucha influencia, porque tenía muchos transportes públicos. Pero eso no era todo. Cuando yo llego a la oficina y me bajan y voy acompañado de 2 policías, yo veo a lo lejos más de 50 personas que están ahí. Y yo comienzo a reconocer a cada persona. Ahí estaba el líder, el pastor de la iglesia Pentecostés. Ahí estaban unos hermanos de la iglesia Testigos de Jehová. Ahí estaba la líder católica que antes de pasar esto, y estaba en el estudio 10 con ella, estudiando con ella. Veo al juez. Ustedes saben que en cada pueblecito tiene su autoridad, las policías ahí del pueblecito. Y yo veo al juez de mi lugarcito, está ahí. Más de 50 personas. Cuando quieren meterme a declaraciones, la señora llega junto con todas las personas que están ahí y le dicen, él no va a pasar a declaraciones porque mi abogado viene de camino. Y mientras mi abogado no esté aquí,
él no puede pasar. El abogado 15 minutos después llega y le dice a la jueza que necesito otros 20 minutos más porque necesito saber el expediente, qué pasó ayer, qué fue lo que está pasando, para yo poder ver a qué es lo que mi cliente va a pasar, ¿no? A testificar. 20 minutos después yo paso. Hicimos declaraciones y todo. Teníamos que estar encerrados 48 horas. 48 horas alguien tenía que salir como inocente y alguien tenía que culpable. Habían pasado 24 horas donde todo estaba a favor del hombre, donde todo indicaba que yo era el responsable del accidente y de las vidas. Después de la entrevista, que veníamos saliendo con el abogado para afuera y ya me tenían que subir a la patrulla, el abogado me pregunta y me dice: Fernando, ¿tú eres una persona famosa? Y le digo: no. ¿Eres una persona millonaria? Le digo: no. Le digo: soy cristiano. El abogado me dice: nunca he tenido un cliente donde haya más de 50 personas aquí respaldándolo. En el momento que yo estaba renegando, en el momento que yo le estaba diciendo al Señor: ¿por qué me has abandonado? En el momento que yo pensaba que Dios me había dado la espalda, ¿saben qué estaba haciendo Dios en ese momento? Tenía un ejército de personas que estaban yendo en diferentes oficinas de la policía, donde habían ido a la oficina de peritaje, donde hacen investigaciones, y le dijeron: si ustedes hacen una injusticia con Fernando Barrios, él tiene más de 300 personas que lo respaldan de su comunidad. Si hacen una injusticia con él, bajaremos una huelga a las 300 personas y no lo dejaremos salir de su oficina hasta que la justicia se haga. Y le dijeron a la policía: si ustedes recibieron soborno, más les vale que regresen el dinero y hagan la justicia como debe de ser. El abogado me dice: Fernando, ve a descansar. Te toca otras 24 horas en la cárcel. Pero no te preocupes, porque con la bendición de tu Dios y de este ejército que tú tienes aquí, en menos de 24 horas, yo creo que tú sales libre como inocente. ¿Saben que no pasó 24 horas? Ese mismo día, a las 10 de la noche, me estaban trasladando de regreso a la oficina para firmar los documentos y salir libre como inocente. ¿Y saben cuál era la sorpresa más grande? Que esas 50 personas que estaban ahí desde las 7 de la mañana seguían esperando ahí hasta que yo quedara en libertad. En el momento que tú piensas de que Dios te ha abandonado, es el momento cuando Dios más cerca de ti está. No tengas miedo de compartir de Jesús. No tengas miedo de testificarle a otros. Jesús en la visión le dijo a Pablo: Pablo, no calles. Sigue hablando, sigue predicando, que yo estoy contigo. San Mateo, cuando nosotros vamos a San Mateo,
Abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 28, versículos 19 y 20. Encontramos la gran comisión. Y la palabra del Señor dice: por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Pero noten lo que dice la última frase: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo crees? Si lo crees, pon a Jesús en primer lugar en tu vida. Para nuestros amigos que están conociendo el Evangelio, los que recién se bautizaron, déjame decirles: hay únicamente 3 maneras para que tú te mantengas saludablemente, espiritualmente. Para que tú nunca pierdas ese deseo de venir a la iglesia. Para que tú nunca pierdas ese deseo de que ya llegue sábado y venir a congregarte. Hay 3 cosas que tú necesitas hacer. La primera: nunca dejes de orar. La segunda: nunca dejes de estudiar la palabra de Dios. Y la tercera: comparte de Jesús con otros. Tú oras, tú estudias y tu experiencia lo compartes con otros. Hay personas que dicen: pero yo no sé cómo predicar. Hay personas que dicen: yo tengo problemas de la mente que no puedo retener y no puedo grabar versículos. Usted no necesita saber predicar. Usted no necesita grabarse versículos en su mente. Simplemente cuéntale a su vecino, a su amigo, qué es lo que Jesús está haciendo por su vida. Cómo usted era antes y cómo usted es ahora. ¿Cuántos aquí en esta mañana, en este día, quieran decirle al Señor: Señor, perdóname porque hace tiempo yo he perdido el deseo de involucrarme en tu obra?